Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Mi nombre es Flavia Pitela y me encuentro con estos dos personajes aquí shakespearianos a mis lados. Patricio Orozco por un lado y Miguel Wiñaski por otro. Con Miguel hemos charlado ya de Shakespeare y por eso lo convocamos de nuevo. Y quería empezar haciendo un poco una reflexión a partir del documental que yo tuve la suerte de verlo entero y es maravilloso. Y las palabras que decía Marcelo, y un poco para introducir el tema que nos convoca, Marcelo hacía esta reflexión de que un argentino para Film and Arts Latinoamérica hace el primer documental que se haya escrito sobre el primer folio de Shakespeare, que para muchos de nosotros es, decía yo el otro día en la radio, una especie de Biblia. Espero que nadie se ofenda, para mí lo es. Y entonces, y el inicio del documental que explica que en realidad nos llegan las obras de Shakespeare a partir de esta labor de amigos, ¿no? Que deciden que la obra vale la pena publicarla, ¿no? Y que tiene que quedar un registro. Entonces la pregunta que me hacía era, ¿dónde está el poder, ¿no? Porque la obra de Shakespeare llega hasta hoy por unos amigos y el primer folio, el documental, llega a Latinoamérica por un argentino. Y entonces, ¿dónde está el poder? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Flavia, muchas gracias, Patricio. Yo aclaro que soy un espectador o un lector de Shakespeare y me acobarda un poco hablar delante de eruditos. A la vez me envalentona el hecho de la interpretación libre, que puede sonar disparatada, que haré de algunas cuestiones, y sabrán corregirme precisamente algún disparate. Pero frente a la pregunta, hace unos meses Flavia me habló de esto, de Shakespeare y el poder. Dije, bueno, a pesar de los temores, intentaré algo. Y resulta que yo, a lo largo de mi intentos por transitar la filosofía, lo llamaría así, ¿no? Me interesé sobremanera en el tema del fantasma, porque en buena medida el poder lo tienen los fantasmas. Es una conclusión que me permití inferir a partir de la lectura de Giorgio Agamben, un pensador italiano muy, muy interesante, y la psicología medieval de las apariciones fantasmáticas frente a los monjes de clausura. Ahí se describió, se codificó una suerte de psicología medieval vinculado a la locura, sí, pero al poder de las apariciones. Sí, porque las apariciones eran reales para quienes las veían. Aún alucinado, no hay manera de convencerlo de que eso es una alucinación, con lo cual uno empieza a preguntarse si efectivamente está alucinado, puesto que esto es la realidad. Por otra parte, esta fase superior de la filosofía, que es Shakespeare, porque es la fase superior de la filosofía. Hay más cosas en la tierra y en el cielo, Horacio, que las que sueña nuestra filosofía. Es bastante interesante, es tan profundo, porque la filosofía es otro sueño, que sueña no soñar. Borges no lo dice así, pero la vigilia es otro sueño que sueña no soñar. Y me parece que, según mi sensación, ¿no? Digo, acotada sobre Shakespeare, algunas de sus obras, pero que siempre me han estremecido, en Hamlet eso alcanza una altura impresionante. El sueño, por supuesto, la ficción como lo más tangible, como lo más carnal, como aquello, y es una paradoja, bueno, hamletiana, pero shakespeariana y humana, porque es la ficción, es decir, la representación de la traición y del asesinato del rey Claudio respecto del rey Hamlet,
es la representación, la genialidad, me parece, shakespeariana, decía, hagamos una obra de teatro para que se vea la verdad. ¿No? Y entonces la ficción no es lo opuesto a la verdad. La mentira es lo opuesto a la verdad. La ficción es fingir que se finge para decir la verdad. Es un poco complicado, pero me parece que Hamlet fingía fingir para decir la verdad. Y el fantasma, es el fantasma de su padre, que es un fantasma que habita en todos nosotros, el que ordena, no sé si el término es ordena, pero quien es el gran guionista de la tragedia, es el fantasma, de tal forma que el poder está en el fantasma. Pero, ¿cuántos fantasmas hay? Porque Hamnet, el hijo muerto a los 11 años, Hamnet, el gemelo de Judith, ¿no? Y esto es una interpretación libre porque sé que hay mucha discusión académica al respecto y no sé si, pero me permito hacerla. Quizás haya sido un fantasma para Shakespeare, otro fantasma, y un fantasma que también organizó desde su filiación la trama sangrienta de Hamlet. Para hablar de Hamlet, también son fantasmales las brujas de Macbeth. Son alucinadas y alucinaciones. Y quizás Lady Macbeth sea el fantasma de Macbeth, pero digo, yo me permito, es decir, me permito jugar con la figura del otro, el otro como mi propio yo, Lady Macbeth como Macbeth, ¿no? Y por lo tanto, una suerte de preponderancia de lo fantasmático o del otro en la tragedia, es decir, en la vida. Porque daría la impresión de que para Hamlet eso es la vida. Ese monólogo, claro, es insoslayable. Es esa pregunta sobre la putrefacción de la carne y sobre la muerte. O la escena frente al sepulturero y la calavera de Yorick, ¿no? Cuando dice, ¿no?, la calavera del bufón del rey, otro alter ego, el bufón del rey es el rey puesto en otra dimensión, en su dimensión bufonesca, pero la visión bufonesca es el rey, justamente, revela la verdad del rey. Entonces, frente a la calavera de Yorick, Hamlet, impactadísimo, dice, pero yo me reía frente a estos labios que ya no están, y existías, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es la existencia? Y el otro tema, el fantasma, es uno. El otro que siempre me llamó la atención y que creo que en Shakespeare es crucial también, en Hamlet, pero también en Romeo y Julieta, y ustedes sabrán en cuántas obras más, es el veneno. Pues yo me pregunto, ¿dónde? Es una pregunta fundamental del poder, me parece a mí. ¿Dónde está el veneno? ¿Dónde está lo que nos envenena? ¿Dónde está lo que nos mata, lo que nos liquida, lo que abre las heridas, lo que envenena las espadas, ¿no? Lo que mata al rey Hamlet, pero también al propio Hamlet, la punta de esa espada envenenada, y a Laertes y a la madre de Hamlet y al rey Claudio, es el veneno. Y me parece que, y en Romeo y Julieta, el malentendido, los malos entendidos sobre los venenos que terminan con la muerte, también es una cuestión crucial, y es muy difícil detectar la ponzoña. ¿Por dónde viene? Que es mucho más que la literalidad, naturalmente, ¿no? Y esa ponzoña, en el caso de Hamlet, arrojada al oído del rey Hamlet, ¿no? Que también me dio tanto que pensar, tanto que no sé bien qué pensar, pero algo significa, una sordera, no sé, algo, porque no es una ceguera, pero es una irrupción sobre el alma, que es la mente, pero digo, no sé bien qué pensar, pero si nos preguntamos dónde está el veneno, tal vez encontremos el antídoto, o tal vez no, o tal vez sea tarde.
siempre, ¿no? Porque esa es la tragedia shakespeariana. También me pregunto si Falstaff es el fantasma de Hall y viceversa. Son personajes que en algún sentido, pero ustedes lo sabrán mejor, se complementan. Y ¿quién soy yo? El otro, el soñado, que es el que me sueña. Y ese fantasma es el poder. Pensemos en la política, pensemos en los muertos, sin pensar en la política, por favor. Pero pensemos en los muertos y en su poder. Y pensemos en cómo, afortunadamente, la ficción tantas veces nos revela la verdad. Nada más. Bueno. Bueno, sí. Yo tengo una pregunta para hacerte, pero vos querés decir algo antes. No, ¿querés decir algo antes? No, porque el profesor le tirás la pelota y se va. Empieza a eludir así. No, pero quiero tomar abrió muchas puertas. Sí, exacto. Quiero tomar 2 o 3 cosas de las que dijo. Gracias. No. Tendríamos que hacer un libro con lo que dijo, pero bueno, podríamos hacer un libro con lo que dijo, ¿por qué no? Porque nombró varias cosas. Una de ellas es los fantasmas, pero otra que para mí es muy importante también, y creo que para vos también, son estos alter egos, ¿no? Esta voz que viene y te hace de jurado al poder, ¿no? Y que siempre en general está en manos del bufón. ¿El poder está en el rey o está en el bufón? Esa respuesta te la da bien Samuel Beckett, que no viene al caso, pero viene al caso, porque en la obra Esperando a Godot están estos 2 personajes, ¿no? Vladimir y Estragón ahí esperando, es una belleza de existencialismo, ¿no? Lo que presenta, están ahí esperando que alguien venga, que nunca llega, y viene, ¿no? Pozo, llevando del cuello con una soga como si fuera un perrito a otro personaje que se llama Lucky, que es el suertudo, porque ese es el único que sabe lo que tiene que hacer en la obra, que es lo que le dice Pozo, que es su amo, digamos, ¿no? El resto no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Pero volviendo a Hamlet y tomando el tema de los fantasmas, que se abre mucho, yo te diría que el fantasma es el que dispara la acción. Si el fantasma no aparece, Hamlet sigue ahí mascullando un poco el dolor de ver a su madre casarse tan rápido, porque eso es lo que más lo afecta, pero nada sucede. Y cuando el fantasma aparece, por suerte para nosotros, no es solamente una locura que uno podría especular, bueno, la locura de Hamlet, sino que lo ven los guardias, lo ve Horacio y lo confirma Hamlet, ¿no? Luego vuelve a aparecer, pero la madre no lo puede ver. Pero me parece que las apariciones son un tema. Está Banquo en Macbeth, claro, ¿no? Claro. Aparece Julio César, están estos espectros, las brujas, pero que se lo haya envenenado al rey por el oído es todo un mensaje también, porque son las palabras las que envenenan en general y cruzan toda la obra de Shakespeare, porque Iago es el que envenena a Otelo. ¿Quién lo envenena a Otelo sino Lady Macbeth a Macbeth? No, Lady ¿no? Macbeth, Macbeth, ¿no? Macbeth. Bueno, múltiples ejemplos. Entonces yo creo que ahí hay una base, ¿no? El veneno, el oído, las palabras. Y en relación a la vida de Hamlet, siempre se habla del hijo, del muerto, ¿no? Y de esta obra que escribe 2 o 3 años después, que por lo menos presenta, no sabíamos en qué estado estaba, porque ya antes había bosquejos de otro Hamlet. Y siempre se piensa, bueno, Hamlet, el príncipe, ¿no? Y se lo compara con el hijo de Shakespeare, pero también tenemos que tener en cuenta otra situación que sucedía en la compañía, que esto es un poco la doméstica de ellos, que es que el actor más importante que ellos tenían, Burbage, y que era el que protagonizaba Hamlet, el príncipe, había recientemente, en la fecha del estreno, se le había muerto su padre, que era quien había hecho el primer teatro isabelino que se llamaba The Theatre, ¿no? Que era
Entonces ahí también había algo en ese momento de ese actor representando un príncipe con un padre que venía y le decía que era lo que tenía que hacer, ¿no? Pero yo creo que las irrupciones del fantasma en la obra son, como bien dijo el profesor, para reconducir, ¿no? Cuando Hamlet empieza a escuchar a su madre, ¿no? Este veneno del padre que le mete, porque el padre, ¿no? Le mete veneno, sí. Está en el purgatorio, ¿y para qué vuelve el padre, la verdad? Quédate, deja al joderle chico la tranquilo. vida. Bueno, pero vuelve y cuando el Hamlet ya empieza, ¿no?, a escuchar a la madre y a verla, vuelve a aparecer, le dice, acordate de mí, no es con tu mamá, pero acordate de mí y de lo que me hizo tu tío, ¿no? Y en esa representación, yo creo, hablando de los sueños, en esa ficción que hace Shakespeare y que pone en escena, ahí me parece que lo que podemos ver es cómo la ficción dispara en la mente del rey la verdad que él guarda. ¿Entendés? Que es, sí, bueno, sí, yo lo maté así. Eso es lo que sucede, que es lo que con una obra bien hecha debería suceder, ¿no? Que dispare en la mente de los espectadores esas emociones y que encuentre esos recovecos para llegar a la memoria que tiene cada uno, ¿no?, de esa emoción. Entonces ahí la obra ya empieza a ser una excusa, si está bien hecha. Si no está bien hecha, estás esperando que termine para irte a comer, digamos. Eso es lo que sucede. Pero si no, uno acompaña con sus propias imágenes esas emociones que le van llegando desde el escenario, ¿no? Eso es, me parece que es lo que plantea de la obra de teatro en el teatro, digamos, ¿no? Que es un tema recurrente en Shakespeare, por otro lado, el teatro dentro del teatro. A mí hay un tema que me obsesiona en la obra de Shakespeare, en particular en Hamlet, pero también en Romeo y Julieta, en Noche de Epifanía, en Sueño en Noche de Verano, en Otelo, en todas. Creo que hay un patrón en El Mercader de Venecia. Es el poder en los adultos que o mata o corrompe a los jóvenes. Hay algo del orden del poder que es difícil, que para el que lo tiene es difícil de transferirlo. Entonces lo transfiero en forma de fantasma, de venganza, de olvídate todo, como le dice el padre, ¿no? El padre de Hamlet, en un momento Hamlet le dice, no te preocupes que me voy a olvidar de todo lo que tenía que hacer. Y él lo que tenía que hacer era ser feliz, terminar la carrera, ver si se casaba, reinar, ¿no? Y borra todo, y voy a borrar todo de mi cabeza. La relación de Polonio con Ofelia también. Polonio con Ofelia, ¿no? Por eso digo, podríamos seguir casi todos los viejos vinagres, digamos, corrompen a los jóvenes por una cuestión de poder, digamos, de sostener el poder. Sí. Los jóvenes son blanco dilecto de... Siempre. ¿No? Y los viejos vinagres. Sí, de una gerontocracia con poder, digamos así, inclusive de los muertos, ¿no? Pero aparte de un poder, perdóname Miguel, un poder que no solamente ejerce poder sobre lo que ejerce poder, digamos el rey, el duque, ¿no? El duque con su mujer, sino sobre la vida privada y el futuro de los jóvenes. O sea, no solamente, sino sobre sus vidas. Vos te vas a casar con quien yo diga, vos si no te casas con te vas a un convento o te matamos. Algunas son comedias y otras tragedias. En las comedias y en las tragedias. Sin duda. Bueno, la relación de Polonio con Ofelia es muchas cosas. También es tan insondable todo Shakespeare, pero es ese padre, en fin, domesticador. Y Ofelia es otra víctima de quién, de tantas cosas, del poder, ¿no? Y también ese ahogarse que es onírico también, una pesadilla, pero bello extrañamente. O relatado de manera fea. O relatado de manera fea. Se le pone una épica a la muerte de Ofelia, ¿no? Definitivamente, sí. Y no es casual que la que pone la épica y la poesía a la muerte de Ofelia sea la madre de Hamlet, ¿no? Sí, ahí siempre hay como un paralelo, ¿no? De que la madre de Hamlet, Gertrudis, ha sido una Ofelia que no se suicidó. Pero Ofelia me parece que al igual que Julieta, ¿no? Lo que las condena es el aislamiento, ¿viste? No hay ninguna, digamos, no tienen una red de... Claro, ¿entendés? Como
Entonces ahí me parece que en esa soledad lo último que tenía era el vínculo con Hamlet, y siguiendo las indicaciones de su padre, lo traiciona a su amor, y bueno, y ahí está, ahí queda sola. Se va su hermano, se muere su padre, su novio no la rechaza. Y se enloquece, ¿no? Y Y se la enloquece, locura. bueno, la locura. Y Laertes también era joven, siguiendo. Bueno, y Laertes también recibe al padre. Hamlet es una obra con muchos jóvenes, ¿eh? Por eso, pero terminan Mucho todos muertos. Horacio, Rosencrantz y Guildenstern, son Terminan todos muertos. sí. Todos muertos. Develaste spoiler alert. Pero perdón, terminan todos muertos. Terminan al Romeo, Julieta, se No, mueren, Laertes se muere. Horacio queda para es contar la historia. Que es nuestro soldado romano. Qué hermoso Horacio. Siempre hay en estas tragedias alguien que queda para contar la historia y alguien que no es corrompido Sí, por el poder. que es un espectador, ¿no? Creo que te lo dijo Harold Bloom a vos. Puede ser, sí. Sí. Es el amigo, pero bueno, el espectador y quien difunde, quien propaga, el narrador. Pensemos en exacto, pero pensemos en esa figura en Ricardo III, por ejemplo, ¿no? El rol del espectador frente a un hombre absolutamente corrompido por el poder. Sí. Bueno, es interesante, ahora le doy paso al profe que me interesa escucharlo. No. Pero es interesante, primero, como Shakespeare le dedica 3 obras, ¿no?, a Enrique VI, que es como la saga anterior a Ricardo III. ¿Qué uno puede decir? Le hubiera dedicado 3 a Hamlet, ¿no? ¿Por qué a este? 7. Bueno, pero ahí tenés Juana de Arco, la reina Margarita, tenés una lucha de poder tremenda. Y como dice Stephen Greenblatt en su último libro, él entiende que Shakespeare también, al estar trabajando constantemente con estos personajes que son como muy seductores y manipuladores, ¿no?, también él estaba entrenando su habilidad para seducir y manipular a los espectadores a través de esos actores, ¿no? Entonces, bueno, él también estaba, al igual que los personajes, estaba practicando eso con la gente que lo venía a ver. Y termina esa trilogía en Ricardo III, que por supuesto no solamente mata a los jóvenes príncipes, mata a los jóvenes, claro, sino además se casa con la viuda de la persona que, claro, con Ana, en una situación imposible, digamos, que también es joven, digamos, ¿no? Es como, Y hace cómplice la audiencia. Sí. También en estas obras, sobre el final, aparece un joven que mata a ese viejo vinagre que vos decís. En Ricardo III aparece Richmond, ¿no? Y en Macbeth aparece Macduff, que es un hombre que no nació de una mujer, y bueno, ya sabemos toda esa historia. Entonces yo creo que ahí hay algo también que se repite, que no sé exactamente, ¿viste? Como una renovación, que si vos después seguís la historia, bueno, todos terminan igual, con una especie de paranoia, ¿no? Sí. Viendo enemigos por todos lados, ¿no? Capturados por esta ambición de poder desmedida. Y finalmente siempre aparece alguien, ¿no?, un joven que le corta la cabeza, pero a la vez pisa el palito, ¿no? Pisa el palito del poder. Sí, como que algo se renueva, pero singularmente, que eso es la tragedia, que es circular, se renueva lo mismo, volverá a ocurrir. Los jóvenes volverán a ensangrentarse, con mucho coraje por otra parte siempre, ¿no? Es otra... Y con esa valentía e ilusión de la juventud. Sí, claro, así jugándose la vida como, ¿no? Nosotros vamos a cambiar este destino, ¿no? Y a torcer la corrupción del rey completamente corrompido, pero bueno, la sangre sigue fluyendo y lo que parece una renovación es una repetición y finalmente es la muerte y todo, y esa rueda volverá. Todo eso es Shakespeare, ¿no? La pregunta sobre el poder, yo me la pregunto también, pero la verdad que se las pregunto a ustedes, porque también yo soy periodista. En Shylock, ¿quién tiene el poder? En el Mercader de Venecia, ¿no? ¿En el Mercader de Venecia? Bueno, ahí tenés una figura paterna muy fuerte, que es justamente el fantasma de ese padre que no está, que deja a su hija con 3 cofres, sí, ¿no? Y con esa indicación de, bueno, el que acierte el cofre, ese finalmente va a ser el que vas a tener con el que vas a tener que elegir. Entonces ahí ya tenés una relación de un padre
de alguna manera sometiendo a la hija. Es una comedia, El Mercader de Venecia. Sí. En el folio está ahí, en la lista de comedias. Y la hija hace trampa, evidentemente. Ella ya sabe cuál es el indicado, y cuando viene el que le gusta, le hace todo un entre, le canta una canción y le muestra para que elija ese. Después tenés otra relación de padres con hijos, que es la de Antonio, ¿no? Que es el mercader. El de Antonio, claro. Con el chico, se me fue el nombre del chico. A mí también. Tampoco me acuerdo el nombre de la hija de Shylock. Porcia. No, la hija de Shylock es Jessica, pero Porcia es y el chico es Basanio, no me acuerdo, Basano, bueno. Ahí tenés una relación que no es el padre, pero se ha planteado como un poco homoerótica o patriarcal, bueno, depende cómo lo encaran, ¿no? Porque hay declaraciones de amor ahí. Y después tenés Shylock con su hija, que está en el gueto. Terrible. Y que le prohíbe todo. No salgas, no escuches la música. Y la chica hace, por supuesto, todo lo contrario. Sí, porque es jovencita. Todo lo contrario. Así que ahí sí tenés en las pastorales de Shakespeare tenés este mundo de los adultos que oprime a los jóvenes. Y los jóvenes siempre encuentran la manera de mofarse y de salirse con la suya, ¿no? Ese es como el sueño de noche de verano, noche de epifanía, mucho ruido y pocas nueces. Sí, siempre hay donde hay una relación de poder interesante es en Medida por Medida, ¿no? Ahí tenés a Angelo, que es como el regente de la ciudad, abusando sería, ¿no? Abusándose de una monja. Y el discurso de él es, cuando ella le dice, bueno, esto no puede quedar así, ella está defendiendo la vida de su hermano, ¿no? El discurso de él es, bueno, andá y denunciá y decí todo lo que quieras, total, a vos, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a creer que yo te estoy proponiendo que te acuestes conmigo para salvar la vida de tu hermano, ¿no? Que es muy Harvey Weinstein eso. O eso porque es un ejemplo más conocido, pero es muy como un abuso de poder que encontramos a diario en las noticias, ¿no? Y el abuso de poder en ese sentido de los hombres hacia los personajes varones hacia los personajes mujeres en la obra de Shakespeare es muy adelantado, ¿no? Cuando Otelo es llamado a la madrugada para hablar de la batalla, ¿no? Y está el padre de Desdémona que lo quiere denunciar porque con artilugios, brujería, enamoró a su hija, y la hija llega y le dice, no, me enamoraron sus palabras. Ponele. ¿No? Cómo me contaba las historias. Cuando el padre de Desdémona se está yendo, le dice a Otelo, ojo, porque como me engañó a mí, te va a engañar a vos. Ahí está el veneno. Y ahí está el veneno. Y eso lo escucha Iago, que está presente. Y ahí dice, está. acá está. Porque lo que dice Patricia, el veneno son las palabras, ¿no? El veneno son las palabras. Bueno, si no las pronuncia Shakespeare o alguien así, no lo sé, pero hay tantas palabras venenosas, ¿no? Hay que prestar atención a eso, ¿no? Y eso es, bueno, yo no quiero meterme, las brujas también lo envenenan a Macbeth, sí, porque bueno, le dan ese spell, ¿viste? Que es que se lo dicen, pero bueno, él entiende para otro lado. Ahora, yo creo que, volviendo un poquito para acá, un poquito, ¿no? A la nuestra, rioplatense, ¿qué nos ha envenenado sino las palabras? Sí, por eso es lo que las dijiste, palabras que vuelan como flecha de un lado para el otro. ¿Qué son, ¿no? sino, ¿qué es el poder? ¿Qué es la grieta sino eso? Palabras que han volado venenosas para un lado y para el otro. Hay que tener cuidado con las palabras porque encarnan, ¿viste? Se vuelven cosas, digamos, ¿no? Las palabras y las cosas. Pero no tenemos cuidado. No. Creemos que vamos a hacerlo distinto. Bueno, pues claro, o nos sentimos jóvenes, aunque no lo sé, ya no lo somos, pero sí, en fin, la noción de tragedia es tan angustiante, ¿no? Tan angustiante porque no hay salida, ¿no? Pero tal vez sí la haya, no sé. Tenemos las brujas, los fantasmas, que no son sino otra cosa que formas de iniciar la acción. Sí. Tenemos el veneno, que es la metáfora de lo que podemos hacer con las palabras, que está siempre asociado al poder
y a la necesidad de quedarnos en el poder, ¿no? Las palabras y las cosas. Y después tenemos la poesía con la que Shakespeare lo dice, Sí. que es lo que lo trajo hasta acá. Podemos decirlo eso también. Sí, cómo no. Sí, Claro. sí, porque yo siempre digo que el folio, más allá de tener este nivel poético increíble, una agudeza, ¿no? para poner en escena estos personajes, también nos sirve como una especie de manual de supervivencia en un punto. No, yo tengo tatuado. Porque, bueno, porque me parece que si hay algo que hace es, a los shakespearianos, ¿no? Darnos este entrenamiento en poder captar rápidamente estos espíritus que habitan en los libros de Shakespeare y que habitan en la vida real, digamos, ¿no? Es poder detectar a los manipuladores, anticiparlos un poco, ¿no? Es decir, este Permítame líder dudar. carismático, tan canchero, no esconderá un Ricardo III por ahí atrás, a ver cómo, o esta mujer tan ambiciosa, o bueno, que siempre me está como dorando la píldora, como se dice, Que me está llenando la cabeza no estará todo el día. envidioso, no será un poco envidioso, que no querrá mi vida más que ser mi amigo, ¿qué querrá? Bueno, entonces me parece que eso es una gran ventaja que tenemos, los que estamos Y ahí. por eso recomendamos ampliamente Sí. leer todo Por eso Shakespeare. hablaste de una religión al principio, porque bueno, sí, hay una verdad ahí. ¿Tenés frase preferida de Shakespeare? ¿O frases o algunas? No, pero yo siempre rescato un momento que tuve en una exhibición que hubo en el British Museum hace muchos años, que pusieron las obras completas, ¿no? Que estaban en la prisión donde estuvo encarcelado Mandela. Bueno, entonces ahí era un librito como estos de las ediciones de Aguilar, que parece una Biblia, ¿viste? Bueno, y estaba abierto porque ese libro pasaba de preso en preso y cada uno subrayaba una frase y ponía su nombre al costadito. Bueno, y el tema era, bueno, que cuando llegó Mandela, claro. Entonces estaba abierto en la página de Mandela y Mandela había subrayado la frase de Julio César, que me gusta, que dice: los cobardes mueren muchas veces, los valientes solamente una, ¿no? Y decía ahí Nelson Mandela y tenía la fecha. Así que esa es la que si tuviera que señalar una, yo señalaría esa también, sí, qué sé yo. ¿Frase o escena? No, yo la acabo de enunciar, ¿no? Hay más cosas en el cielo y en la tierra que que sueña nuestra filosofía, Horacio, y sin lugar a dudas es verdadera y hay un libro de Cioran que se llama Adiós a la filosofía. Yo cuando leí eso en algún momento le dije adiós a la filosofía sin decírselo nunca, pero sí, es un sueño también, ¿no? Es una rama de la literatura fantástica, ¿no? Pero Shakespeare la supera, ¿no? Es insuperable, ¿no? Y es también un nihilista, creo que lo dice Harold Bloom, ¿no? Hamlet. ¿Y dónde está la vida? Porque yo miré con atención esa entrevista extraordinaria que le hiciste, vos estabas allí, me acabo de enterar, Sí. a Harold Bloom. Pueden encontrarla en internet. Estaba en Se llama YouTube, sí. La última entrevista de Harold Bloom. Sí, Sí. estás vos ahí, sí, Producción de Sí, fuimos a la casa. Sí. Pato, bro. Y él, a ver si no me equivoco, él contrapone a Falstaff como la vitalidad. Él tiene un libro, dos Sí, libros sí, dedicados a Falstaff, que es un personaje Falstaff. maravilloso. Es maravilloso, sí. Que le marca el ritmo, ¿no? A Sí. Enrique VI. Quinto. Enrique V. Sí. Quinto. Pero bueno, Falstaff fue un personaje muy taquillero en su momento. Después Sí. él ha tenido su propia No, muy teatral, ¿no? obra. Muy teatral. Muy teatral. Sí, ¿Cómo se considera como Alegre el- comadre de Windsor. Bueno. Claro, es como se considera el personaje, digamos, cómico, Sí. tragicómico, ¿no? Sí, Que representa todas las debilidades y las grandezas de la humanidad. Sí, para trabajar sobre Shakespeare y el poder es un gran personaje, porque está siempre ahí coqueteando, evitando, entrando, saliendo. muy Juzgando. atractivo. Y siendo requerido también por el poder. Sí, siendo claro. requerido, tal Sí, cual. sí. Y usando el poder siempre para él mismo, ¿no? Que es un Bueno, poco lo al que fin y hacen al nuestros cabo. políticos, básicamente. Sí.
Sí, mi frase definitivamente. preferida tenemos que ir cerrando, recién entró la chica que anuncia, es el fantasma que anuncia el cierre Sí, de sí, la entró feria. y dijo, Hizo, remember se me. fue. Es la que tiene el poder. Está bien. Mark me. Mi frase preferida, tengo muchas, en Hamlet, cuando en el final Hamlet se va a batir a duelo con Laertes, está con Horacio y él tiene un presentimiento, ¿no? Como todos los héroes trágicos de Shakespeare presienten un presentimiento medio femenino, le dice. Claro, presienten la muerte. Él dice, hay algo que me dice que no tengo que ir. Y dice, bueno, le dice Horacio, que es andrógino. Le dice, bueno, hacele caso al presentimiento. Decir que te sentís mal, no vayas. Y él dice, no, eso es muy femenino. Nosotros desafiamos el presagio. ¿No? Que también lo desafía Romeo cuando va a entrar a la fiesta, ¿no? Él presiente que no tiene que ir y dice, bueno, desafiamos el presagio, que es esto que está, Shakespeare está a caballo entre el concepto del destino y el concepto del hombre moderno, ¿no? La falta no está en las estrellas, ¿no? Exacto, sí, sino lo que en no tiene nosotros que ser mismos. no va a ser y lo que tiene que Y ser claro, será. él está a caballo entre eso que, bueno, no, lo que tiene que ser también soy yo el hacedor de El mi individuo, destino. claro. El individuo que puede. Es ese nacimiento, ¿no? Exactamente. Shakespeare está La modernidad está ahí incubándose. juega sí. con eso. Y entonces Hamlet dice una frase que la voy a ir traduciendo de memoria en mi cabeza, con lo cual la voy a traducir muy mal, que dice, hay una providencia en la caída de un gorrión. Si tiene que ser ahora, if it is now, va a ser ahora. Y si no tiene que ser ahora, no va a ser ahora. Pero si tiene que ser, va a ser. Y lo importante es estar listo. Es estar listo. Let be. Que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que tenga que ser. Muchísimas gracias por escucharnos hoy.